Bueno, entonces estaba diciendo que he decidido compartir esta charla porque estamos viviendo en tiempos difíciles, muy inciertos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y eso tiene una repercusión en nuestro nivel personal. Todos estamos experimentando circunstancias que podrían conducir a emociones estresantes si no somos conscientes de cómo estamos respondiendo a nuestras emociones y si no entendemos cómo se producen esas emociones. Es muy posible que estemos experimentando una gran cantidad de preocupaciones sobre nuestra propia salud y la salud de aquellos a quienes amamos y sobre cuestiones laborales y financieras, además de los problemas personales que todos podemos tener. Además, estamos o podemos estar físicamente distanciados de aquellas personas que amamos, o podemos estar 24 horas atrapados, eh, 24 horas al día, ¿verdad? Atrapados bajo el mismo techo con una persona o con una pareja que solíamos solamente ver por las noches o los fines de semana o algunas horas durante los días antes de la pandemia. Y esto ha llevado a que las tasas de divorcio hayan aumentado increíblemente. En muchas partes del mundo las condiciones de esta pandemia han llevado a que las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión y hasta el suicidio haya aumentado tanto. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos permanecer centrados y calmos em, y tener eh, un balance emocional en tiempos tan caóticos como estos? Em, bueno, el miedo y la preocupación producen pensamientos que nos atrapan y lo que sigue a ese pensamiento es un trance de miedo. Cuanto más miedo tenemos, ese miedo que surge como algo muy pequeñito comienza a adquirir em, tamaños catastróficos a veces, y ese miedo se vuelve dramático y puede afectar la forma en que nuestro sistema inmunológico responde al virus o a cualquier otra enfermedad. Lo que pensamos y lo que sentimos impacta nuestro sistema inmunológico a través de mensajes químicos del cerebro. O sea, lo que pensamos tiene un impacto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque em, lo que pensamos a nuestro cerebro, para nuestro cerebro es algo real. Nuestro cerebro no distingue entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Cuando nosotros estamos pensando algo, estamos especulando, ¿verdad? Hacia un futuro que no conocemos. Pero para nuestro cerebro, lo que estamos pensando está sucediendo en este momento. Entonces el cerebro muy inteligentemente contribuye a mandar a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita de acuerdo a lo que estamos pensando. Si lo que estamos pensando es algo que nos produce miedo, el cuerpo eh, manda sustancias químicas que son hormonas estresantes, las hormonas del estrés, para facilitar que nosotros eh, huyamos de ese peligro que sentimos, porque esos pensamientos de miedo
mandan el mensaje de que nosotros estamos en peligro, ¿verdad? Y la evolución normal del ser humano, el proceso evolutivo del cerebro, es tan inteligente y nos ha preparado como para que si nosotros estamos en peligro, el cerebro manda esas hormonas del estrés a nuestras piernas y a nuestros brazos para que comencemos a correr del peligro. Necesitamos la adrenalina y el cortisol para huir de ese peligro. Pero el estrés, la preocupación y los pensamientos negativos, así como los estados emocionales desagradables, pueden tener un impacto muy perjudicial en nuestro sistema inmunológico, porque crean un entorno cada vez más vulnerable o susceptible a las enfermedades. Porque nosotros, cuando recibimos esas hormonas estresantes, como el cortisol, la adrenalina, el glucocorticoide, los glucocorticoides, como dije hace un momento, nos impulsan a huir del peligro, ¿verdad? Pero nosotros físicamente, ¿no? En nuestra realidad, no tenemos un peligro que podamos ver. Esto es un virus que no lo estamos viendo. No podemos correr para huir de alguien o un animal que nos está corriendo. Todo está teniendo lugar en nuestro cerebro, ¿verdad? Y entonces nuestro cuerpo no sabe que es solamente en nuestro pensamiento. Nuestro cerebro piensa que es una realidad. Y nosotros no usamos esas sustancias químicas para correr del peligro. Estamos sentados o estamos en la cama pensando en lo que va a pasar por la noche y no podemos dormir. Entonces, voy a tomar un poquitito de agua. Entonces, esas sustancias químicas nos hacen muy vulnerable a todas las enfermedades porque el miedo, los pensamientos que conducen al miedo, bajan nuestras defensas inmunológicas. Hay una gran cantidad de estudios científicos que respaldan el hecho de que el estrés es responsable de una cantidad de enfermedades, una gran cantidad de enfermedades. Por ejemplo, el doctor Bruce Lipton, que es muy famoso aquí en los Estados Unidos, pero también internacionalmente, dice en uno de sus libros que se llama La biología de las creencias en castellano, él dice que el estrés es responsable de hasta 90% de las enfermedades. El estrés es responsable hasta el 90% de las enfermedades. Él no es el único que dice eso. Gabor Maté, que es otro famoso doctor, coincide con estas opiniones y él lo escribe en un libro que se llama en castellano When the Body Says No, cuando tu cuerpo dice no, ¿verdad? Cuando una persona está estresada, su cuerpo libera glucocorticoides, cortisol, adrenalina, y estas hormonas del estrés apagan el sistema inmunológico, porque el cuerpo piensa que estamos en peligro y necesitamos esa energía para huir de ese peligro, como para huir del depredador, ¿verdad? Las hormonas del estrés son tan efectivas para comprometer el sistema inmunológico que los médicos
le dan cortisol en forma terapéutica a las personas que van a recibir un trasplante de órganos. Entonces, una persona que recibe un trasplante de pulmón o de cualquier otro órgano, recibe, le inyectan hormonas de cortisol y adrenalina, hormonas del estrés, para evitar que su sistema inmunológico rechace el implante extraño, ¿verdad? Porque normalmente nuestro cuerpo rechaza todo lo que es extraño. Y para, digamos, distraer al sistema inmunológico, los médicos inyectan terapéuticamente estas hormonas del estrés a los que reciben trasplantes de órganos. La conclusión es muy, muy clara, dice el doctor Bruce Lipton. El miedo al virus, el miedo es más peligroso que el virus mismo. Es más mortal que el virus mismo, dice el doctor Bruce Lipton. Nos preocupamos y debajo de nuestra preocupación, que va en nuestros pensamientos, está el miedo y la ansiedad ante las incertidumbres, ¿verdad? Es una tendencia muy humana que el doctor Rick Hansen llama el sesgo de la negatividad. O sea, es una tendencia humana, una tendencia neurológica con lo que todos hemos nacido, todos nosotros la tenemos. Es una estrategia de supervivencia que nos predispone a enfocarnos en lo que está mal, en lo negativo, para poder protegernos de cualquier peligro. O sea, si nuestro cerebro piensa, si nosotros estamos atentos a lo que es negativo, vamos a tener vamos a tener la oportunidad de evitar el peligro antes de que el peligro se acerque. Esa es nuestra predisposición natural, humana. Esa negatividad es automática y a menos que nos demos cuenta de esa tendencia negativa y entrenemos nuestro cerebro para que no sea presa o no ser presa de ese sesgo de negatividad, estaremos perdiendo la belleza, la magia, el misterio de esta vida por el resto de nuestra existencia, porque nuestros pensamientos crean la realidad que habitamos. Y si vivimos pensando en lo que está mal o en lo que puede estar mal en un futuro, eso nos arrebata de lo hermoso, de todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida, que son muchísimas, que es mucho más que los peligros que pueden existir y que son imaginaciones que a veces nunca llegan, ¿verdad?, a ser realidad. Así que la preocupación y el miedo debilitan nuestro sistema inmunológico. A mí me encanta leer los estudios de investigación y hay unos cuantos estudios de investigación asombrosos que apuntan al hecho de que las prácticas de atención plena pueden tener, las prácticas de mindfulness, ¿verdad?, pueden tener poderes increíbles para combatir enfermedades porque fortalecen nuestra respuesta inmunológica. El sistema inmunológico es uno de los sistemas más críticos que conducen a nuestro bienestar físico y nuestro bienestar mental.
es un sistema de defensa. Es como si fueran nuestras fuerzas armadas, nuestros soldados que trabajan para protegernos de invasores externos, como virus, como un virus o como bacterias. Está diseñado, nuestro sistema inmunológico está diseñado con tanta precisión que puede distinguir entre patógenos dañinos y no deseados y nuestras propias células, nuestros propios tejidos sanos. Es increíble la magia, el milagro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que puede hacer. Es tan sabio este sistema inmunológico que incluso se ha hecho referencia al sistema inmunológico como nuestro cerebro flotante, debido a su capacidad para comunicarse con el cerebro a través de mensajes químicos que flotan dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro sistema inmunológico tiene problemas, es como una señal de bienvenida a la infección, a la inflamación, que es lo que causa las enfermedades. Y uno de los estudios que fue realizado por el doctor Dispenza en el año 2016, él es un doctor que realiza seminarios nacionales e internacionales con mucha regularidad. Y desde hace unos años ha estado realizando investigaciones en las que estudia el efecto que tienen eh, 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 sus enseñanzas en el sistema inmunológico. Y lo que él está enseñando es, en esta investigación que hizo, es cuál es el efecto de las emociones elevadas en nuestro sistema inmunológico, como por ejemplo, emociones elevadas quiere decir emociones como el amor, la compasión, la gratitud, la bondad. Esas son emociones elevadas y contrarias a las emociones negativas, como las emociones del miedo, ¿verdad? O de la ansiedad. Entonces, él hizo esta investigación tomando muestras de saliva de casi 120 personas al comienzo del taller que él estaba dando y luego 4 días después, cuando el taller terminó. El estudio se hizo durante 4 días y en estos 4 días, aparte de las enseñanzas que se daban, las personas estas 120 personas fueron invitadas a meditar al menos 15 minutos al día. Y para saber la fortaleza del sistema inmunológico en cada una de las personas, midieron una de las proteínas principales y responsables de la salud del sistema inmunológico. Y las midieron con esa saliva que le sacaron a esas personas, ¿verdad? Y esta proteína, esta sustancia química, es un anticuerpo que todos nosotros tenemos que se llama inmunoglobulina A, que juega un papel crucial en la función inmunológica de las membranas mucosas. Las membranas mucosas son como, por ejemplo, las vías respiratorias, los ojos, los oídos, la boca, los órganos sexuales, el intestino. Estos son los lugares donde los virus y las bacterias entran a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque si tocamos una superficie que contiene una bacteria o un virus y luego nos tocamos los ojos o nos tocamos la boca o llevamos algo que comemos
y contaminamos esa comida, la llevamos adentro de nuestro cuerpo y contamina nuestros intestinos, ¿verdad? Entonces, esta inmunoglobulina A juega un papel crucial en todas estas entradas a nuestro cuerpo y detiene los patógenos como el virus, los hongos, otros organismos que intentan invadir el cuerpo y les impide ingresar al sistema, a nuestro sistema. Entonces, la inmunoglobulina A es tan poderosa que es mejor que cualquier otra vacuna contra la gripe, por ejemplo, o cualquier refuerzo del sistema inmunológico que podamos tomar. Y cuando el sistema inmunológico se activa, es el primer sistema de defensa del cuerpo humano. Entonces, el trabajo principal de la inmunoglobulina A es crear un ambiente de armonía, un ambiente saludable en el que nuestros cuerpos puedan prosperar y puedan alcanzar un total bienestar, ¿verdad? Físico. Entonces, esta armonía se ve perturbada por el aumento de vidas estresantes y por el miedo que vivimos. El estrés agota nuestro cuerpo de altos niveles de inmunoglobulina A. Cuando las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, suben, los niveles de inmunoglobulina A bajan y entonces comprometen y debilitan y desregulan el sistema inmunológico. En este estudio que mencioné, se les pidió a los participantes que pasaran a un estado emocional elevado, ¿verdad? Como contemplar el amor, la alegría, la inspiración, la compasión o la gratitud durante 9 a 10 minutos 3 veces por día. Y los investigadores querían conocer la conexión entre el estado emocional y el sistema inmunológico. Entonces se hicieron esta pregunta: si pudiéramos elevar nuestras emociones, ¿podríamos elevar nuestro sistema inmunológico? En otras palabras, ¿podrían estos participantes regular positivamente su sistema inmunológico simplemente cambiando sus estados emocionales sin cambiar lo que pasa alrededor, sin cambiar las circunstancias externas? Y los resultados fueron asombrosos. Los niveles promedio de inmunoglobulina A aumentaron estrepitosamente en un 49.5%. Y el rango normal de inmunoglobulina A va de 35 a 85 miligramos por decilitro, ¿verdad? 87 miligramos es muy, muy alto. Pero algunas personas midieron más de 100 miligramos al final de este taller. Entonces, esa proteína aumentó tan alto solamente contemplando las emociones elevadas, ¿verdad? Esto es tan significativo porque estos cambios ocurrieron en los participantes sin tener ninguna experiencia significativa en su entorno externo. Todas estas fueron emociones elevadas que crearon ellos mismos con sus pensamientos, y sus cuerpos comenzaron a responder, a creer
que estaban en un nuevo entorno, en un entorno de armonía, de gratitud, de amor, por lo que pudieron señalar nuevos genes y cambiar su expresión genética. En este caso, la expresión de proteínas de inmunoglobulina A, la expresión de esta proteína en el sistema inmunológico. Esto significa que es posible que no necesitemos una farmacia para curarnos. De hecho, tenemos el poder desde adentro para regular nuestro estado interno, ¿verdad? Algo tan simple como pasar a emociones agradables durante 10 minutos 3 veces al día. Entonces, el estudio mostró que después de 4 días de contemplar estas emociones, de meditar, de usar estas enseñanzas de la atención plena, de mindfulness, aumentó la inmunoglobulina A, transformando el sistema inmunológico en un sistema fuerte y robusto. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, la meditación aumenta la actividad en la corteza frontal. La corteza frontal es lo que tenemos atrás en nuestro cerebro, atrás de la frente, y la corteza prefrontal, la ínsula anterior derecha que está dentro del sistema del cerebro emocional, y el hipocampo, que es donde guardamos todas nuestras memorias. Estas áreas del cerebro están o actúan como el centro de comando de nuestro sistema inmunológico. Cuando estas partes cerebrales se estimulan a través de la atención plena de mindfulness, el sistema inmunológico funciona con tanta eficacia. Es como que meditar o contemplar emociones elevadas todos los días mantiene alejado al doctor, ¿verdad? Al médico. Tus pensamientos producen emociones que crean un entorno químico que señalan tu expresión genética. Si tu entorno químico está inundado por hormonas del estrés, hay una alteración en el balance de tu cuerpo, en la homeostasis que el cuerpo necesita para estar en armonía y en un estado de bienestar. Entonces, cuando te acostumbras a los pensamientos desagradables, de miedo y de ansiedad, que creas un ambiente químico desagradable en tu cuerpo sin darte cuenta. Y tu cuerpo se vuelve adicto a estas emociones de que son estimuladas por el cortisol. Y tu cuerpo quiere esas hormonas producidas por el estado estresante. Entonces, debemos comenzar a monitorear, a chequear nuestros pensamientos, no a luchar contra nuestros pensamientos, pero notar cuando nuestros pensamientos son pensamientos estresantes, que siempre están relacionados con el futuro, con lo que significa que estamos especulando porque no sabemos predecir el futuro, ¿verdad? Entonces, tener una intención es clave. Y sin la intención de volver siempre al momento presente, a concentrarnos en lo bueno, en las bendiciones de nuestra vida, es muy difícil cambiar este hábito de pensamientos negativos que crean emociones desagradables que afectan nuestra expresión genética. Entonces, los números
son asombrosos. Como hay otro estudio del Instituto Nacional de la Salud de aquí en los Estados Unidos, que es un estudio de investigación muy reciente que analizó 20 estudios o 20 ensayos que son como pruebas aleatorias que examinaron los efectos de la meditación de atención plena en el sistema inmunológico y encontraron que la meditación reduce los marcadores de inflamación. Entonces, la meditación reduce la inflación. Los niveles altos de inflación se correlacionan con una disminución de nuestras defensas inmunológicas. Las enfermedades, la mayoría de las enfermedades comienzan con una inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, la meditación disminuye la inflamación. La meditación aumenta la cantidad de glóbulos blancos, que se llaman también células T o células CD4, que son las células inmunológicas o glóbulos blancos del sistema que envían señales diciéndoles a las otras células que destruyan las infecciones. Entonces, el recuento de las células T le dan una indicación a la salud o dan una indicación de la salud de nuestro sistema inmunológico. Entonces, la práctica de mindfulness y de meditación aumentan las células T. Y también hay un aumento de la actividad de la telomerasa. En cada una de nuestras células se encuentran, en cada una de nuestras células se encuentran pares de cromosomas. Hay 23 pares de cromosomas. 23 vienen de la madre y 23 vienen del padre. Los cromosomas parecen una cruz, así, y en los extremos de la cruz hay como tapitas, ¿verdad? Al final de cada uno de los extremos, al final de cada una de cada cromosoma. Y la telomerasa es una enzima que promueve la estabilidad de esos cromosomas. Esas tapitas son muy robustas cuando nosotros nacemos, pero a medida que vamos envejeciendo, que comienza al nacer, ¿verdad? A medida que ya tenemos como 20 y algo de años, esas tapitas comienzan a reducir. Y por años la ciencia estuvo buscando algo que hiciera esas tapitas robustas para que nosotros tengamos un sistema inmunológico alto, ¿verdad? Y Elizabeth Blackburn, que en el año 2009 recibió el Premio Nobel de Medicina, descubrió que existe en nosotros una telomerasa, que es una enzima que promueve la estabilidad de los cromosomas y previene el deterioro de esas tapitas, preveniendo el cáncer y el envejecimiento prematuro. Entonces, la telomerasa, esa enzima que es responsable de aumentar el tamaño de los telómeros, estas tapitas en los cromosomas, y contribuye a estimular nuestro sistema inmunológico, es aumentado por la atención plena, por la práctica de mindfulness, y una de esas prácticas, es la meditación.
Entonces, hay muchísimos estudios que hablan de este increíble beneficio que la práctica de mindfulness y de meditación eh, tiene en nuestro sistema. Entonces, em, los estudios siempre se hacen en personas, se hacen con dos controles, ¿verdad? Personas que han estado practicando mindfulness o meditación, especialmente personas que han estado en un entrenamiento de 8 semanas y personas que no han estado en un entrenamiento de 8 semanas, para ver cómo realmente el llevar esa atención plena a nuestra vida realmente contribuye a la armonía de nuestro sistema de salud. Y los resultados son asombrosos. Eh, eh, Recién ahora, en el año 2020, hay casi 68.000 estudios científicos en los 68.000 estudios científicos en los beneficios de mindfulness y meditación. Pero por supuesto, esto no, los pensamientos, cuando el pensamiento negativo se vuelve compulsivo, puede ser muy adictivo y podemos experimentar una acumulación de energías nerviosas o temerosas o tener mucha ira o resentimiento en el interior que pueden expresarse como ansiedad y perdemos la paz interior. Y la voz de los pensamientos en nuestra cabeza se vuelve extremadamente fuerte y luego sentimos que tenemos que quejarnos o decir algo, reaccionar para liberar esa energía. Si nosotros pudiéramos observar, simplemente observar los cambios en nuestro cuerpo cuando estamos poseídos por esa negatividad, nos daríamos cuenta de que nuestro corazón, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico y tantas otras funciones corporales se interrumpen y se debilitan por emociones negativas. Y la negatividad suele tener sus raíces en el pasado o en el futuro y nos roba de la alegría que podemos experimentar en la vida en este momento presente y crea muchísimo, muchísimo sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de la propensión a pensar con miedo? Romper nuestros patrones habituales no es fácil. Definitivamente no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y un esfuerzo sostenido para cambiar esos hábitos que se han convertido en patrones habituales por años, ¿verdad? Tenemos una propensión a sentir lástima por nosotros mismos, a quejarnos, a enojarnos. Nuestras respuestas emocionales habituales son como semillas que van nutriendo. Cada vez que sentimos una emoción negativa, vamos reforzando más emociones negativas y se proliferan, ¿verdad? Pero que cada vez que hacemos una pausa y permanecemos presentes con em, dándonos cuenta de esa emoción y nos damos cuenta que podemos interrumpir esa emoción simplemente sintiendo la energía de opresión o de contracción o de tensión que sentimos en el cuerpo. Y
disparar esa energía al volver a nuestra respiración, al volver a nuestro momento presente y abrirnos a nuevas posibilidades. Entonces, la intención, ¿cuáles son las prácticas que pueden ayudar a estimular nuestro sistema inmunológico? Primero, la intención es clave. La clave es traer conciencia a nuestros estados emocionales habituales y desagradables. Observar nuestros pensamientos a medida que respondemos de manera diferente a un viejo hábito, podemos comenzar a notar cambios. En el pasado, cuando te sentías ansiosa o ansioso o enojado, podrías haberte tomado días para calmarte. Pero si continúas interrumpiendo los pensamientos ansiosos, puedes llegar al punto, con mucha práctica, que solo estés ansioso, sientas la energía, pero te tome un día quizás a volver a tu estado de calma, o quizás te tome unas horas. Yo, por ejemplo, si siento algo que me asusta o que me produce, yo tengo una hija que tiene 24 años y si algo le pasa a ella, yo siento, es algo muy normal, sentir esa inclinación a un pensamiento, ¿qué le puede pasar? ¿Qué va a pasar? Está en peligro, ¿verdad? Pero la siento por unos minutos porque traigo conciencia a esa negatividad y la dejo, eh, la siento en mi cuerpo, la dejo disolver y vuelvo al momento presente dándome cuenta que me estoy engañando a mí misma, suponiendo, especulando sobre un futuro que no conozco. Entonces, hay algunos pensamientos que son como huéspedes que tenemos, que no están invitados, pero nosotros les seguimos dando alojamiento y comida, ¿verdad?, en nuestras mentes. Estamos hablando de interrumpir el impulso del pensamiento, no en reprimir el pensamiento. Y recuerda que los pensamientos no son el enemigo. Los pensamientos ocurren y no podemos hacer nada al respecto. No podemos desactivar un pensamiento, pero podemos, eh, lo que podemos hacer es activar un nuevo pensamiento. Cuando surge un pensamiento negativo, comenzar a decir, pero hay tantas cosas, tantas bendiciones en mi vida, tanta gratitud. Tengo tanta gratitud por lo que realmente tengo en mi vida. La práctica es entrenarnos en no seguir los pensamientos, no hacer una historia, una narrativa, no es en deshacernos de ellos por completo. Eso sería totalmente imposible. Y lo próximo es observar nuestras emociones. Cuando no te apegas a tus pensamientos o emociones, las emociones se disuelven como burbujas tocadas con una plumita, ¿verdad? Porque la regla dice que las emociones duran muy poquito, quizás 90 segundos nada más. Pero lo que pasa es que nosotros las alimentamos y las alimentamos con nuestros pensamientos. Entonces, cuando sentimos una emoción fuerte, en vez de llevar nuestra atención hacia afuera, si las llevamos hacia adentro y no la reprimimos, llevamos nuestra atención hacia donde sentimos esa emoción en nuestro cuerpo. No reprimas tus emociones, déjalas mover en tu cuerpo, siente dónde las sientes en tu pecho, las sientes en tu garganta, las sientes en tu estómago y volviendo a tu respiración, deja la energía de esa emoción que se exprese quizás en lágrimas, ¿verdad? O que se exprese en tu cuerpo
y déjala disolver. Entonces, la clave no es escapar de tus pensamientos, no es escapar de tus emociones desagradables, es no aferrarte a tus pensamientos. La clave es volverse a ellos, mirarlos a la cara, sentir la energía de esos pensamientos y sentimientos, sentir curiosidad, sentir cómo se siente en el cuerpo y decir, esto es lo que siento cuando siento miedo. Así se siente la ansiedad, así se siente la resistencia a lo que está pasando. De hecho, estás usando eso que estás sintiendo, estás practicando con esos pensamientos, estás trayendo conciencia. Notarás que todos esos pensamientos y que todas tus emociones son impermanentes, que cambian constantemente. Cuando no te apegas a ellos, se disuelven, se disuelven. Entonces el poder para disolver esas emociones, esos pensamientos, está en ti. Las emociones duran solo un poquitito, a menos que las alimentes con nuestros pensamientos, con tus pensamientos discursivos, ¿verdad? Espero que estas enseñanzas contribuyan al bienestar corporal y emocional de ustedes, y que la curiosidad de ustedes sobre cómo traer estas enseñanzas de atención plena, de mindfulness, y una de esas enseñanzas de las cientos de enseñanzas de mindfulness es la meditación. Y quiero compartir con ustedes una meditación. Aquí se termina la charla. Para aquellos que quieran hacer una meditación de más o menos 10 minutos conmigo, pueden permanecer aquí y para mostrarles cómo pueden meditar, cómo pueden relacionarse en una meditación con sus pensamientos y con sus emociones. Entonces, para aquellos de ustedes que han estado en mis cursos, me encantaría charlar un minutito después de la meditación con ustedes para ponerme al día, cómo están, los extraño mucho, y me encanta verlos en nuestro grupo de Facebook, y si no pueden quedarse, les mando un abrazo y un beso muy, muy grande. Y les agradezco a todos los que se hayan unido a esta charlita, y espero lo mejor para ustedes, de todo mi corazón, que puedan traer conciencia a sus pensamientos y a sus emociones para contribuir al bienestar emocional y corporal.